El ministro de Trabajo, el doctor Antonio Sanguino, que nos acompaña en la Cumbre de Gobernadores, Turismo y Agroindustria, oportunidades para las regiones desde el departamento de Casanare. Ministro, ¿cuál es el mensaje para los casanareños y para todos los colombianos en región de su presencia aquí en esta cumbre? Bueno, venimos por supuesto a saludar y a compartir nuestras reflexiones y también el resultado de lo que venimos haciendo desde el Gobierno Nacional y en particular desde el Ministerio del Trabajo. Por supuesto también sumarnos a esta convocatoria para que el turismo se convierta en un gran componente del desarrollo económico, del crecimiento económico del país. La actividad turística tiene que generar buenos y mejores empleos, cada vez mejores empleos dignos y decentes, que es la política pública y el enfoque con el que abordamos todas las acciones desde el Ministerio del Trabajo. Vamos a contarles a los gobernadores y gobernadoras del país lo que va a ocurrir en Colombia a partir del 1 de julio con el arranque de la implementación del nuevo sistema pensional, del nuevo régimen pensional. Estamos confiados en que la Corte Constitucional dejará en pie, como lo ha recomendado el Procurador General de la Nación, el doctor Gregorio Elhaz, la reforma pensional, que es uno de los grandes legados que el gobierno del cambio del presidente Gustavo Petro le dejará a la sociedad colombiana. Este 1 de julio, 3 millones de adultos mayores recibirán un bono pensional solidario de 225.000 pesos al mes y adicionalmente habrán otros 3 pilares, uno semicontributivo, uno contributivo y uno de ahorro voluntario, que permitirá que en el primer año, entre el 1 de julio del 25 y el 1 de julio del 26, pasemos de una cobertura del 24 al 52% en la población con derecho a una pensión y a una vejez digna. Pero además venimos a traer el mensaje de que el desarrollo turístico, que es una apuesta de este evento, debe permitir la garantía de los derechos de los trabajadores de Colombia, derechos que venían incorporados en la reforma laboral que ha querido una minoría del Senado de la República impedir que se aprobase y que se tramitara en el Congreso de Colombia. Por esa razón hemos querido que la decisión sobre esos derechos laborales de los trabajadores de Colombia, de 25 millones de colombianos y colombianas que componen nuestra fuerza laboral, no quede en manos de 8 senadores que evitaron que esta reforma tuviera un tránsito exitoso. Y por esa razón hemos decidido que esa decisión la tomen los colombianos y colombianas en la consulta popular, que sea una decisión en las urnas de quienes deben reclamar su derecho a decidir sobre estos asuntos que tienen que ver con los cambios que necesita el mundo del trabajo en Colombia. Esas son las dos prioridades que traemos como ministerio y que queremos compartir con los gobernadores del país. Ministro, la oposición dice ahora que la consulta no es necesaria porque todo lo que ustedes proponen ya está legislado. ¿Quién dice? La oposición. Ah, pues mienten. Mienten porque que no me vengan a decir que la jornada laboral hasta las 6 de la tarde ya existe. Hoy la jornada laboral es hasta las 9 de la noche. Por una decisión de un señor por allá en el 2002, un señor muy creativo, que quiso modificar el movimiento de rotación de la Tierra, que dice cuándo es de día y cuándo es de noche. Que no me vengan a decir que la regla general del contrato a término indefinido existe, porque hoy lo que hay es como regla general el contrato de prestación de servicios y el contrato precarizado. Que no me vengan a decir que los trabajadores jóvenes, en su mayoría, de las plataformas de reparto como Rappi, esos muchachos que nos llevan el domicilio cuando no queremos salir de la casa, están protegidos en sus riesgos laborales, en su seguridad social, o que tienen un contrato entre empleador y empleado. Que no me vengan a decir que los aprendices del SENA tienen hoy un contrato laboral
para hacer sus prácticas en las empresas públicas y privadas del país. Que no me vengan a decir que hay medidas de protección reforzada de las mujeres en el mundo del trabajo. Que no me vengan a decir que asuntos que tienen que ver con, por ejemplo, las protecciones de los trabajadores en sus derechos a la organización, a la negociación colectiva, están plenamente garantizados. Así que esos 12 asuntos, que son las preguntas de la consulta, constituyen el alma, la columna vertebral de la consulta popular, sobre los que queremos se pronuncien los ciudadanos en la consulta. Ministro, ¿usted cree que hay ambiente para pasar la consulta en el Senado después de que ayer el presidente Gustavo Petro le decía HP al presidente del Senado? ¿No le parece que eso le complica a usted un poco ese trámite en el Congreso? Bueno, ustedes recuerdan cuando el presidente del Senado le dijo HP al senador Ariel Ávila, ahí en la plenaria del Senado. Es que, digamos, también hay mucha hipocresía en el debate público. Claro que el debate tiene que ser en buenos términos, pero yo me pregunto, si no le negó el Congreso de la República la convocatoria a un referéndum al expresidente Uribe en su momento, si el Congreso no le negó al expresidente Santos la convocatoria a un plebiscito, como por qué le van a negar a este gobierno la posibilidad de resolver un cortocircuito entre el Ejecutivo y el Legislativo mediante un mecanismo que está previsto en la Constitución, como es el de la consulta. Si llegasen a negar, si cometiesen de nuevo una torpeza mayor, negando la posibilidad de que la gente vote en las urnas, estarían reafirmando nuestra tesis de que hay en marcha permanentemente un bloqueo institucional al gobierno y a las reformas que el gobierno le propone al Congreso de Colombia, y que aplicarían ese bloqueo institucional ahora no al gobierno, sino a la gente, que es la que debe expresarse en la consulta. Ministro, de no declararse exequible la reforma pensional, ¿cómo le van a responder ustedes a todos esos adultos mayores en estado de abandono que ya cumplieron una edad en la que no pueden trabajar? No, para mí es impensable que la Corte vaya a contrariar, digamos, o a ponerse en contra, decidir en contra de una recomendación que ha hecho el señor Procurador General de la Nación, y que lo haga además contra unas realidades que ya hoy son, digamos, prácticamente constatables por parte de la sociedad colombiana. Es que nosotros venimos reglamentando la ley pensional que arrancará su operación e implementación el próximo 1 de julio. Ya los fondos privados que hacen parte del sistema pensional, que no desaparecen con este sistema, sino que se armonizan con Colpensiones como fondo público, han venido haciendo inversiones institucionales y financieras sobre la base de prepararse, o mejor, para prepararse a fin de dar cuenta de las tareas que les corresponden en esta nueva realidad del sistema pensional colombiano. O qué le van a decir ellos a los 3 millones de adultos mayores que están esperando el bono solidario, el bono pensional solidario. Esos adultos mayores, la mitad de ellos están recibiendo un bono de 80.000 pesos y ahora recibirían un bono de 225.000 pesos. Así que yo creo que hay muchas realidades en juego, y me parece que además no hay razón para que declaren inexequible una reforma pensional que tuvo un trámite como lo ordena la ley quinta, lo dice el procurador que era el secretario general del Senado, y que puede dar constancia de que efectivamente ni hubo decisiones en contra de la Constitución y de la ley, ni hubo vicios de trámite en su aprobación. Ministro, 2 preguntas. Una, ¿hay posibilidad de revivir la reforma laboral, el proyecto de reforma con la apelación realizada? Esa es una. Y la segunda es, uno de los motivos por los cuales la oposición hundió la reforma laboral era porque argumentaba que se perderían 500.000 empleos porque las pequeñas empresas, que son las creadoras de empleo, tenían que despedir a los trabajadores si se aprobaban esos beneficios para precisamente los trabajadores.
Bueno, yo realmente no le veo mucho futuro a la apelación. Hay una comisión, esa comisión hoy no es favorable mayoritariamente, por lo que hemos sabido, a la apelación, y si fuera favorable queda en manos de Efraín Cepeda, el presidente del Senado, decidir a qué comisión envía la reforma laboral. Yo te pregunto, ¿será que Efraín Cepeda envía esa reforma laboral a una comisión en la que él sabe que no tienen mayorías de la oposición en esa comisión? Yo realmente lo dudo. Me parece que en manos de Efraín Cepeda tiene más futuro la semana pasada. Y Lo de los 500.000 empleos. y lo de los 500.000 empleos fue un argumento, yo creo que bastante inconsistente técnicamente, que usó un sector del empresariado colombiano. Entre otras porque ese empresariado en su mayoría ya había aprobado en su trámite por la Cámara de Representantes las modificaciones y el articulado que había sido aprobado en su trámite por la Cámara Baja. Esta reforma laboral había sufrido modificaciones en 62 de los 85 artículos, perdón, en 65 de los 82 artículos. Y ese articulado permitía reducir la jornada laboral, mejor, traerla de las 9 de la noche a las 7 de la noche. Ya ellos estaban de acuerdo. Ya ellos estaban de acuerdo con pagar el dominical y festivo por el 100%, por el doble. Ya ellos estaban de acuerdo en la disposición contractual respecto a los trabajadores de las plataformas de reparto. Ya ellos estaban de acuerdo en buena parte de los cambios que traía el articulado. Y luego ahora, hipócritamente, pienso yo, salieron a aplaudir la decisión de hundir la reforma, acudiendo a un estudio trasnochado, porque ese estudio, que supuestamente es del Banco de la República, no es del Banco de la República. Y además es un estudio del 2023, cuando la reforma laboral fue radicada en el 2024. Y además es un estudio que acude a cifras del año 2012 y del impacto de una reforma laboral en el mundo del trabajo en el año 2012. Así que no es que hagan mucha gala de consistencia técnica a estos sectores empresariales que no quieren que nada cambie, porque finalmente lo que está en discusión en este país y lo que nos tiene en este debate es que hay unos sectores empresariales y políticos que no quieren ningún cambio en lo absoluto en la realidad colombiana, que les parece que todo está muy bien, que no hay que modificar absolutamente nada, incluso que quiere que lo que se modifique sea para echar para atrás y no para ponernos a tono con las nuevas circunstancias del mundo y con las necesidades de una sociedad mucho más democrática y mucho más igualitaria. Lo que trae la reforma laboral no es nada del otro mundo, son recomendaciones de la OCDE y son compromisos de Colombia con la Organización Internacional del Trabajo. Y ni siquiera a eso se atreven a comprometerse estos sectores políticos y algunos sectores empresariales, no todos, que no quieren, sino que el país transite por los caminos de normas y de decisiones al alcance de sus intereses particulares y de sus intereses mezquinos, por así decirlo. Muchísimas gracias, señor ministro. Pero usted cree que a los madrazos se va a llegar a los acuerdos. No, es que yo no he estado diciendo madrazos, estoy planteando una discusión sencillamente, digamos, razonable sobre los cambios que se requieren en el mundo del trabajo. Es que también hay que examinar la manera como se ha venido desarrollando este debate en el Congreso de Colombia. Es que no es serio que un señor como Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, el mismo partido de la senadora Nadia Ablel, venga a decirnos que ahora sí va a discutir las normas que están planteadas o las preguntas que están planteadas en la consulta, cuando fueron los sepultureros de la reforma laboral.
Es que el debate público en Colombia requiere lealtad y requiere entereza. Y a mí me parece que no es bueno ni para el Congreso, ni para la discusión pública en Colombia que se actúe de la manera, digamos, bastante cuestionable como lo han venido haciendo estos sectores en el Congreso de Colombia. Y me parece además que tampoco es leal que el Partido Liberal ahora nos proponga una reforma bonsai, chiquita, de 2 puntos, solo 2 puntos de 82 artículos de la reforma que nosotros propusimos, cuando otro de los sepultureros de la reforma laboral en la Comisión Séptima fue el senador liberal Miguel Ángel Pinto. A mí me parece que no hay que tomarle el pelo ni a las demás fuerzas políticas, ni al gobierno, pero sobre todo a los ciudadanos y ciudadanas de Colombia. Señor ministro, ¿pero no cree que el presidente debe ser más diplomático con el Congreso? Usted fue senador también. Bueno, aquí yo vengo a dar cuenta de una reforma y de una consulta. Así que todos los colombianos y colombianas y los casanaleños están convocados a las urnas a votar 12 veces sí en la consulta popular. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro.